Bueno, como habréis visto, esta sesión de la tarde la hemos dedicado a nosotros. Como hemos comentado esta mañana y también Albert, esta es una escuela que tiene una larga tradición, que ha ido evolucionando al igual que las escuelas europeas, en esos estudios de diseño, de las arts and crafts a los estudios en diseño. Y bueno, por nuestros azares históricos, pues ha tenido esos colapsos en la evolución. Y queríamos muy interesante, pues ya que habíamos tenido esta primera coloquio, conversación, para situarnos en la historia de la escuela, hemos aprovechado para unirlo, para seguir hablando de nosotros y de lo que somos y de nuestra identidad. Como muchos ya sabéis, esta escuela ha cambiado en las últimas décadas muchísimo, para bien y para mal. Hay unos aspectos positivos, como es el logro de la titulación, y otros aspectos negativos que pueden ser, hemos entrado en estructuras más rígidas académicas, tenemos una administración que sigue sin entendernos, pero que sí que le gusta, como diría yo, fiscalizarnos, no nos deja ese grado de libertad. Pero también es verdad que hay que echarle imaginación, como decía Albert, y hay que un poco buscar esos huecos, ¿no? Esos espacios donde podemos converger, coordinarnos y hacer un trabajo más transversal para poder alcanzar unos modelos de formación mucho más adecuados para lo cambiante que es el mundo del diseño, ¿no? Para las necesidades cambiantes continuas del mundo del diseño. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de una identidad? Porque ya desde hace bastante tiempo la configuración de la escuela ha cambiado. Creció mucho, nos hemos hecho muy grandes y hay una renovación en el claustro brutal, hay una cantidad de alumnados muy grande y es verdad que desde que empezamos con los estudios superiores de diseño perdimos nuestra identidad histórica, que era de Escuela de Artes y Oficios, o Escuela de Artes y Oficios Artísticos, como nos ha conocido durante prácticamente 100 años la ciudad de Valencia, y llegó un momento que cambiamos a Escuela de Arte y Superior de Diseño y dejamos de tener identidad. Nadie sabía quiénes éramos. Bueno, pues en vista a varias problemáticas, decidimos emprender una reorganización de identidad que, si os digo la verdad, estaba planificada casi desde que llegué yo aquí, desde el 2003 o 2004, con los estudios, con la diplomatura. El problema es que la Administración nos prometió que sacaría un concurso público entre diseñadores para nuestra identidad y 20 años después todavía estamos esperando el concurso público. Entonces lo que teníamos era provisional. Ha llegado un momento en que consideramos, cuando ya empezamos a configurar equipos de comunicación desde la subdirección, que había que afrontar ese problema. Y para eso contamos con el equipo de subdirección y con la colaboración de dos alumnas en ese momento, ahora alumnas egresadas, estupendas profesionales, que son Rebeca Cuerda y Laura García Mut. Bueno, como estamos en la hora de después de comer, no sé si me voy a enrollar demasiado, que esto de las cervezas hace este tipo de efecto. Bueno, para que veáis lo que cuesta sacar las cosas, si queréis, nuestras compañeras que nos digan cuándo iniciamos este proceso. Está previsto. Está previsto, venga. Pues vamos a ver la primera, así yo me oriento un poco. Vale, el problema. Yo iba ya anticipando. Nosotros, esto es una marca provisional que se hizo en 2004, que además mucha gente no lo sabe, pero la hice yo como esto de para mañana hay que hacer no sé qué y viene no sé qué político y hay que tener una marca y no sé cuál. Sí, a que no lo sabíais. ¿Vale? Bueno, en aquel tiempo, bueno, la hice yo por decir, no me atrevo a que la diseñé yo, ¿eh? No he dicho la diseñé yo, la hice yo.
Porque en aquel tiempo, cuando yo llegué aquí a la escuela, era todo como, hacía poco que habían empezado, creo que era el segundo año de la diplomatura, e intentamos tener muy buen feeling con la administración. Y cosas como que, no sé, nos encargaban cosas muy raras. Yo recuerdo pasar una noche haciendo un libro de arquitectura pública, de colegios públicos, porque el señor conseller tenía que presentar no sé qué. Luego no se hizo el libro. Bueno, pues me pasé la noche así. Pues esto es un poco lo mismo. Había que un uso, teníamos el nuevo nombre y de repente pues juntas 4 letras, porque sí que teníamos la promesa de hacer la nueva marca. ¿Qué ocurre? Nosotros históricamente hemos sido de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Valencia. Todo el mundo, o hasta cierta generación, decías ese nombre y sabían lo que eras. Cuando pasamos a Escuela de Arte y Superior de Diseño, nadie sabía quiénes éramos y más o menos seguimos igual. Entonces ya el propio nombre lo decidió la administración. Esto realmente teníamos que haber sido Escuela Superior de Diseño, pero aquí en la Comunidad Valenciana se decidió fusionar las escuelas de arte, que son ciclos formativos, con las escuelas superiores. Y entonces salió eso de, en vez de Escuela Superior de Diseño, Escuela de Arte y Superior de Diseño. Pues perdimos la identidad en aquel entonces y éramos, como aparecía la palabra artes, pues también la gente pensaba que hacíamos pues eso, cosas de artistas. Bueno, pues teníamos un problema de identificación, tanto social, porque habíamos perdido nuestra antigua identidad, un problema de pronunciación y también porque la solución evidentemente no identificaba lo que era la escuela, ni la anterior ni la actual. Y todo el mundo se había dado cuenta. Bueno, y ahí tenemos... Sí, esto lo cuenta Bueno, teníamos este problema y necesitábamos ayuda porque, aunque no lo parezca, en el día a día estamos todo el rato resolviendo urgencias y necesitábamos solucionar esto, que era un problema que arrastrábamos, y se nos ocurrió empezar una actividad de centro, que es una isla dentro de la formación, que es la oportunidad de hacer una actividad docente con alumnos para desarrollar un proyecto concreto que planteamos al inicio de curso. Y entonces se nos ocurrió que era viable organizar esta actividad de centro. Fijaros en la fecha. ¿Vale? Estamos hablando del curso 2018-2019. Y en ese año empezamos, para ser honestos, Rebeca y Laura eran parte de un grupo más grande que permaneció, que se comprometió hasta el final y que durante ese curso desarrollamos la primera investigación de, bueno, vamos a ver qué hay, ¿no?, en el mundo. Una actividad docente son 2 créditos, son 50 horas, ¿vale? En este tiempo nos reuníamos por la tarde, una vez por semana, a veces alguna vez más, intentábamos avanzar, teníamos charlas, ¿no?, y debates fantásticos sobre, bueno, qué problemas teníamos, quiénes éramos. Y en el 2019 conseguimos hacer una presentación a la dirección de la investigación. Y llegó la pandemia. Digo 2019 y digo curso 2019-2020. Llegó la pandemia, que lo paralizó todo, que lo transformó todo, y a pesar de esto conseguimos en el 2020 hacer un workshop, porque veréis que durante esta investigación y la definición de nuestras necesidades teníamos un doble problema. Habíamos llegado a la conclusión de que el naming, cómo nos llamábamos, era un problema, teníamos que aclararlo, teníamos que escribirlo, tenía que ser claro, y estábamos atascadas ahí, ¿no?, y atascados todos en cómo escribíamos nuestro nombre. Primero, cómo nos llamábamos y después cómo lo escribíamos, con qué tipografía. Y bueno, no sé si contar más o menos. Más adelante, ¿no?, contamos. Y en el 2021,
Bueno, en el 2020 hicimos una experiencia piloto, también una de estas locuras de tenemos un problema. Bueno, al final lo que pasa es que necesitamos una tipografía propia. ¿Cómo lo hacemos? Hablamos incluso, yo me acuerdo que hablamos con Juan Nava, ¿os acordáis? Juan, ¿tú crees que hay algunos rasgos tipográficos que nos identifican? Estuvimos hablando con él. Hablamos con Didac también, Ballester. Es que estamos aquí con el problema de la tipografía, no sabemos. Y al final, hablando, dijimos, oye, pues a lo mejor es que tenemos que hacerla. Estamos aquí en una escuela de diseño, a lo mejor será el momento de plantear esto. Y propusimos hacer un workshop y, bueno, cuando nos planteamos que teníamos que hacer una tipografía, pensamos en Pedro Arilla, que nos echara una mano. Y la verdad es que vino a hacer un workshop fantástico de fin de semana, que los profesores y Rebeca y Laura estuvieron con nosotros viernes, sábado y domingo, intentando definir un poco estas cosas, ¿no? Y en el 2021 teníamos la Escola Sans. Y en el 2021 también tuvimos la marca y el sistema de comunicación que hoy os vamos a presentar. Así que es un orgullo para mí. ¿Qué? La Escola Sans es la tipografía, por supuesto. Hombre, es obvio. Así que es un orgullo para mí estar aquí hoy con Laura y con Rebeca después de este largo periplo que hemos pasado. Y que lo extraño es que no nos hayan abandonado por el camino, porque evidentemente están totalmente integradas en el mundo profesional y tienen una agenda muy, muy densa. Hola, vale. Hola. Que nada, bueno, como bien nos acaba de introducir Eli y Javier, pues eso, el proyecto comenzó en 2018 y primeramente tuvimos que hacer esa investigación y presentación a dirección sobre cómo íbamos a orientar el proyecto. Y las conclusiones de esa investigación que hicimos en aquel año fueron principalmente que necesitábamos simplificar la identidad. Todos estos problemas que nos acaban de presentar ellos, de la gente no sabe cómo nos llamamos, el nombre es muy largo, las siglas incluso nos confunden con otras escuelas. Entonces, necesitábamos simplificar la identidad para de una vez por todas darle a las personas una imagen fácil, recordable y que permee en la memoria. Y obviamente necesitábamos estandarizar la comunicación porque al fin y al cabo la escuela tiene muchos tipos de comunicación, no solamente que sean impresas o digitales, sino tenemos que comunicar diálogos, tenemos que comunicar un workshop, una masterclass y teníamos que encontrar la manera de establecer un lenguaje en base a una identidad propia que funcionase para toda esa comunicación tan heterogénea. ¿Me pasas la siguiente diapositiva? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues principalmente lo que concluimos es que necesitábamos hacer una marca que fuese más sostenible en el tiempo y que perdurase. Entonces, nuestra conclusión fue que fuese una marca puramente tipográfica para no solamente hacer que fuese más sostenible, sino también conseguir una identidad un poquito más contemporánea y que al fin y al cabo también era un estándar que estábamos viendo en referencias de entidades similares en otras escuelas a lo largo de Europa y demás. Obviamente, también otra de las cosas con las que queríamos trabajar era establecer esas colaboraciones con fundiciones tipográficas para de esa manera que revalorizar. Eso es, revalorizar un poco la idea de que la escuela no es solamente un sitio donde vas a aprender cosas, sino que es un sitio donde pasan cosas y se pueden crear sinergias, se pueden crear puntos de contacto, no solamente entre los alumnos y los profesores, sino también con el mundo profesional de verdad. De esa manera los alumnos, si cada año se hace una colaboración con una fundición, se pueden descubrir fundiciones interesantes, se pueden descubrir estudios, se pueden descubrir personas. Y bueno, voy a continuar. Otra de las maneras con las que queríamos avanzar
siguiendo con lo que es la tipografía, es teniendo en cuenta que íbamos a tener un abanico muy grande y cambiante cada cierto tiempo de tipografías, necesitábamos también encontrar una fuente neutra para solventar todos esos textos un poco más secundarios, textos corridos, y que al fin y al cabo fuese versátil y complementase bien con un abanico diferente de tipografías. Entonces, necesitábamos esa tipografía neutra, pero no solamente eso, sino que también nos pareció interesante que fuese una tipografía open source, que los alumnos pudiesen descargar de Google, por ejemplo, y de esa manera poder acceder fácilmente a ella y usarla, pues, no sé, en las memorias o donde sea, pero al fin y al cabo también definir un poco todos esos recursos para que los alumnos puedan acceder a ellos. Otra cosa que descubrimos es que necesitábamos que la escuela virase hacia un entorno un poco más cálido, más cercano, más luminoso, y queríamos trabajar todo eso a través del color, porque, no sé, en la primera diapositiva que hemos visto de la marca temporal, teníamos un color rojo que tira más a granate, más frío, y necesitábamos eso, transmitir mediante el color todos esos conceptos de cercanía y de calidez que creemos que identifican tanto a la escuela. Y, obviamente, pues definir un sistema de piezas de comunicación que no es solamente identificar cuáles son los formatos que utiliza la escuela a nivel interno, a nivel externo, impresos y digitales, sino qué relación se establece entre ellos y cómo podemos conseguir una comunicación coherente entre todas estas piezas diferentes. ¿Quieres decir algo? Vale. Vale. Pues en realidad lo que pasó es que estábamos en este punto y teníamos una tipografía que habíamos elegido, era la Favorite, y nos encantaba. Y era como, oh, bien, qué guay, está muy en tendencia, ahora la veis en todas partes, genial. Y de repente saca el proyecto, el anuncio de la capitalidad y la Favorite como tipografía emblemática, y era como, no. Y entonces empezamos, no, pero no pasa nada, porque no pasa nada, nosotros lo elegimos antes y no pasa nada, no va a pasar nada. No podemos. Y estuvimos así, bloqueadas, ¿cuánto tiempo? No sé, estábamos ahí que no. Y además pensábamos que no nos acababa de definir de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Estuvimos mucho tiempo hasta que finalmente volvimos un poco a esa investigación inicial y nos acordábamos de que la escuela era un espacio colectivo, ¿no? Y que era un espacio que la escuela nos definían algunos conceptos que nos ayudaron a tomar una decisión para salir de este atasco, ¿no? Y era que somos una escuela pública plural, que somos una escuela pública cooperativa, ¿no? que trabajamos entre todos los profesores y los alumnos y vamos construyendo de alguna manera. Y que éramos un lugar de encuentro, ¿no? Y que para nosotros lo contemporáneo y lo valenciano y lo mediterráneo era muy importante. Y volvimos a estos conceptos y entonces, después de revisar esto, es cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos una tipografía propia. Después de hablar con Juan Nava, después de hablar con bastantes personas, decidimos que necesitábamos esta tipografía. Y tuvimos la suerte de encontrarnos con Pedro Arilla, un tipógrafo fantástico y una persona todavía mejor, si es posible. Y entonces resulta que le planteamos el proyecto y le dijimos, mira, es que estamos pensando que queremos hacer una tipografía, pero mira, no te la vamos a encargar. Lo que queremos es hacerla entre todos. Y entonces, bueno, nos gustaría hacer una especie de workshop, son una serie de workshops. En realidad, definiríamos solo las primeras letras para escribir Escola de Diseño o Escola de Arte y Superior de Diseño de Valencia, pero bueno, ¿a ti qué te parece esto? Y sorprendentemente nos dijo que sí, que de acuerdo, que sí, que le parecía bien y que venía un fin de semana a Valencia a hacer un workshop con nosotros. Y bueno, planteamos que haríamos un workshop ese fin de semana primero con profesores para definir un poco cuáles eran las características generales de este proyecto y después
bienvenido otra vez. Y después otro workshop con alumnos que nos ayudarían a seguir definiendo un poco esa tipografía. ¿Verdad? Voy. Vaya, no he pasado antes. Aquí tenéis algunas imágenes de ese workshop. Fue aquí al lado, en la biblioteca de la escuela, en fin de semana. Un poco vacío todo, un poco así. Bueno, veis aquí, a ver si puedo, algunos profesores que reconocéis, ¿verdad? Y nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido y además Pedro nos explicó una manera, ¿no?, de plantearnos cómo definir esa tipografía. Fue muy interesante y no sé si hay algunos alumnos de los que estáis aquí que hicisteis y participasteis en el workshop, que también aprendimos mucho, ¿no?, con él. El caso es que ahí estábamos nosotros el sábado por la tarde, el domingo por la mañana, dibujando, hasta que llegamos a la tipografía. Hola, sí, se escucha. Bueno, pues nada, llegamos a la tipografía y de todos los participantes en ese workshop, en realidad cada uno aportó un poco como su visión de cómo quería definir en esos rasgos de esos caracteres lo que para él significaba la escuela. Entonces, luego lo que tuvimos que hacer fue, de todos esos ingredientes de las diferentes palabras que hizo cada uno, elegir los rasgos que más nos definían y que queríamos integrar en la tipografía final. Entonces, bueno, pues eran como pequeños ingredientes que luego sintetizaron lo que fue la tipografía final. Pasa a la siguiente. Y este verano recibimos el archivo final de la tipografía en formato OpenType y bueno, pues esta es Escola Sans, que es la tipografía. Y bueno, como habéis estado comentando, pues es una tipografía colaborativa, hecha a muchas manos. Y luego lo que se tuvo que hacer fue, Pedro hizo un trabajo de ampliar todo ese set de caracteres. Aquí vemos una representación de los glifos más característicos o más importantes, pero en realidad la tipografía tiene casi 400 glifos, con todos los diacríticos, con números, con todos los símbolos matemáticos y todo lo que es conveniente, y alguna función OpenType. Entonces, pues bueno, esto es un poco sus características y aquí hemos ampliado un poco lo que serían los rasgos más característicos, más porque al final es una tipografía que parte de la neutralidad, tiene como una herencia grotesca, pero luego tiene algunos rasgos que van en consonancia con lo que es la escuela y lo que estábamos comentando, ¿no?, de heterogeneidad, de ser un poco más mediterráneos. Entonces sí que tiene algunos rasgos así que son un poco como más mecánicos industriales, como por ejemplo la cola de la L, bueno, aquí no hay L, de la A, o la oreja de la G, que sí que tiene como una parte un poco más recta, más rígida, y luego otra un poco más redondeada. Luego también todas las barras, travesaños y trazos horizontales son más finos que los verticales, entonces también le da ahí como un poco de contraste. Y este rasgo también va vinculado a los diacríticos, que también son más finos y también es una característica bastante peculiar. Y luego, tratándose de una escuela valenciana, pues teníamos que poner especial cariño a la L geminada, que tiene las proporciones correctas y además es una ligadura, funciona como una ligadura cuando estás escribiendo y pues eso, le pusimos un poco más de cariño. Luego también Pedro amplió todo el set de diacríticos para que encaje dentro de una cobertura de Latin Extended que cubre creo que unos 120 idiomas. En realidad la tipografía era para definir la marca, pero no está de más tener todo el set por si hubiese que hacer alguna aplicación o lo que sea. Y aquí vemos también un poco todo lo que comentábamos de los diacríticos un poco más finos y tal, que le aportan bastante personalidad. Y bueno, aunque no es una tipografía que esté pensada para textos muy largos, porque en realidad pues eso no está optimizada para funcionar como una tipografía de lectura, pero sí que componiendo un párrafo vemos que tiene como un ritmo bastante curioso por el hecho de todos esos trazos un poco más finos, de los diacríticos.
hace que sea bastante peculiar, pero bueno, que en principio es una tipografía que está pensada para branding, para un formato más display, pero bueno, también puede funcionar en algo así. Y las composiciones de la marca. Bueno, una vez que ya tuvimos la tipografía, entonces teníamos que escribir el nombre, ¿no? Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia, que era esta historia que íbamos arrastrando. Y claro, era como, vale, Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia. Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia. Vale. Escola Superior de Disseny de València, Escola Superior de Disseny de València, Escola de Disseny de València, ¿no? Escola de Disseny de València, l'Escola. Y así nos quedamos. Y dijimos, ¿cómo mola? L'Escola. Y entonces hicimos memoria de todos los problemas históricos que os han contado antes Maota y Albert, y dijimos, bueno, vale, venga, va. Vamos para atrás. Sí, pero no tanto, vamos aquí. Y entonces dijimos, bueno, lo que podemos plantearnos es un objetivo. Así que tenemos la marca preparada para que la gente nos conozca, porque estamos en un entorno que es el ISEAC-CV, el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas. Y para danza, o para música sobre todo, está muy claro, ¿no? El Conservatorio Superior, el Conservatorio Profesional, el Instituto Superior de Danza, la Escuela Superior de Danza y el Profesional. Y entonces dijimos, bueno, pues nosotros somos las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, podemos como defender una idea que de paso pone nuestras enseñanzas en valor, las eleva y pone a los profesionales egresados de nuestra escuela en valor y al mismo tiempo cubrir un poco el expediente, ¿no? Y entonces ideamos un sistema que ahora os vamos a contar, pero antes... Bueno, llevo mucho rato callado. Bueno, aquí yo creo que enlazando con lo que ha dicho Albert, ¿cuál era nuestro miedo, nuestro problema? La administración. Nosotros tenemos un nombre oficial, no nos podemos inventar otro, no nos dejan. Y eso nos llevó mucho tiempo a decidir, pero no nos dejan cambiar el nombre, pero el nombre es una mierda. Es decir, a ver quién dice, las alumnas de la Escola d'Art i Superior de Disseny, y ya se acaba la conferencia o nadie se acuerda. De hecho, nos han llamado de tantas cosas que cuando alguien pronuncia bien nuestro nombre, yo digo, jolín, alguien se lo ha aprendido. Entonces teníamos esa dualidad, ese problema y al final, ¿cuál ha sido la solución? Pues un poco pensando en los contextos, pensando también, apoyándonos en el concepto actual del diseño responsive, que ahora cuando tenemos los móviles, las webs se tienen que adaptar, las marcas se tienen que adaptar y sintetizar, lo que hemos hecho es eso, es tener distintas versiones de marca que utilizaremos según el contexto. ¿Que viene la directora que viene alguien de la administración? Pues pondremos el nombre completo. ¿Que estamos en un soporte administrativo, papeles, ponemos el nombre completo. Que nos estamos relacionando con el contexto profesional, con la sociedad, podemos poner Escola Superior de Disseny y en contextos un poco más próximos, la Escola de Disseny de Valencia y siempre esa versión que nos gusta tanto que es en la intimidad, con los alumnos. Voy a la escuela, quedamos en la cafetería de la escuela. Ya está, que es el uso real que hacemos de ese nombre. ¿Vale? Y ahí sí que nos hemos atrevido, no sabemos qué pasa, porque todavía nos han dado cuenta que a pesar de que lo hemos rotulado la fachada, la verdad es que no me ha dado ningún feedback nadie de la administración diciendo, oye, ¿qué habéis puesto ahí? Llegará, pero daremos la batalla. El sistema. ¿No? Sí. Bueno, sí. Ahora, enseguida. Cositas de marca. ¿Funciona? Sí. Nada, bueno, en cuanto al color ya lo había comentado Rebeca, queríamos irnos a algo un poco más cálido porque el granate ese más frío tampoco nos acababa de identificar ni de representar de ninguna manera. Entonces tuvimos batallas ahí buscando el Pantone perfecto, nos faltaban rojos en la pantonera, pero al final decidimos apostar por este tono un
poco más anaranjado, pero un rojo que fuese bastante vibrante y bastante cálido, y por ese concepto de mediterraneidad y tal. Y bueno, siguiendo un poco con la identidad, también definimos un sistema de símbolos y de iconos que se utilizasen luego para identificar el tema de la comunicación. Cuando se hace algún cartel o algún tipo de comunicación, identificar rápidamente a quién se está dirigiendo y estandarizar un poco ese sistema. Entonces, definimos que cada una de estas formas aludiría a una categoría. El asterisco, o la especie de asterisco representaría una categoría general, con lo cual sería algo de interés para toda la escuela. El círculo para ciclos, cuadrado para grados, hexágono para másteres y ese círculo más sólido para unidades, como por ejemplo la unidad de igualdad y otras que vendrán en el futuro, pues que tengan también su representación. Entonces, estos símbolos luego se pueden generar como esta especie de cadenas que se apliquen a las diferentes aplicaciones de comunicación, por lo que comentaba, para identificar. Entonces, aquí hemos puesto un poco, sí pasa, en el layout, establecimos un layout súper simple, de manera que dentro se pudiese generar y hubiese total libertad para generar lo que se tuviese que hacer. Pero sí que definimos como en esas 4 esquinas que en la parte superior estuviese la marca, nuestra marca libre, que es como nos queremos denominar. En la esquina de abajo sí que ponemos la marca institucional, que llamamos tren de marcas, donde está el co-branding con la Generalitat, con el ISEA. Luego, en la esquina superior derecha, la cadena de iconos, y en la esquina inferior, la web. Esta sería como el sistema básico para luego dentro generar todo el diseño que se tenga que hacer. Y también un poco al hilo de cómo funciona la escuela y de que somos heterogéneos y de que queremos aprovechar nuestros recursos y ser independientes y tal, pues aprovechamos los recursos que teníamos. En este caso disponemos en reprografía de una máquina, un plotter que imprime de 60 de ancho, entonces nos inventamos esta especie de cartel cuadrado que nos permite luego hacer composiciones como lo que hemos hecho para diálogos y que puede ser así rollo mosaico, que puede quedar bastante guay. Luego también hay una impresora que llamamos Minolta, que imprime en este formato, que es bastante peculiar, formato banner. Entonces también aprovecharlo como un símbolo de identidad para la escuela y pues eso. Luego, pues, esto es un ejemplo de aplicando ese layout básico, luego dentro podemos generar y tenemos total libertad para generar lo que tengamos que hacer. Y ya está. Ahora sí, el sistema. Bueno, entonces, una vez teníamos resueltas todas y definidas todos estos elementos de identidad y de marca, nos pusimos manos a la obra para lo que viene siendo definir cómo iba a ser ese sistema de comunicación. Antes de entrar de lleno a ello, me gustaría daros un poquito de contexto para que entendáis un poco a lo que nos estábamos enfrentando. Lo primero de todo, pues el problema que teníamos que resolver no solamente era hacer un nuevo sistema en base a esta nueva identidad, sino que necesitábamos ayudar al Departamento de Comunicación en sus problemas diarios, o sea, en su rutina y en su día a día. Por lo tanto, este sistema no solamente va a ser una propuesta de recursos visuales y de elementos de comunicación, sino también va a explorar una manera de trabajar que ayude a todas estas personas que en su día a día pues, están en el departamento. ¿Qué personas están en el departamento? Pues principalmente son profesores o alumnos que colaboran con el Departamento de Comunicación y que hemos de tener en cuenta de que tienen diferentes aptitudes y experiencias en el diseño. No es solamente ese gap entre profesor o alumno, sino también puede ser que un alumno de fotografía colabore con el departamento, o uno de interiores, o uno de diseño gráfico. Y obviamente pues, todos estos perfiles tienen distintos backgrounds, distintos conocimientos y el sistema que vayamos a trabajar tiene que tener en cuenta un poco toda la situación de estas personas.
Por tanto, a la hora de afrontar el problema, las guías un poco que nos encorsetan o los requerimientos que tenemos que tener en cuenta es que eso sea un sistema que sea fácil de usar en el día a día y que le permita al departamento apagar los fuegos que surgen, porque surgen, y muchos, todos los días. Y además eso, que sea transversal, que lo pueda utilizar todo este tipo de usuarios que justo acabo de comentaros. Y también señalar que no queríamos desarrollar un sistema de comunicación que fuese súper rígido. Es decir, que al año quedase como caducado. Eso es obsoleto, porque la escuela es heterogénea y las necesidades de cada campaña y de cada comunicación son peculiares y son particulares. Entonces, este sistema también tiene que ser flexible en ese caso. Por tanto, ¿qué objetivos tenemos que cumplir aquí? Ante todo, necesitamos unificar los formatos de comunicación, no solamente en cuanto a estilo, sino en cómo se trabajan. Y, obviamente, tenemos que desatascar al departamento porque, de verdad, hay días que son una pesadilla. Me acuerdo de cuando colaborábamos, que de repente venían los trabajos y no sabías ni por dónde apagar el fuego. Y, obviamente, pues tenemos que potenciar esta nueva identidad. Entonces, tenemos un poco como esos dos frentes abiertos. Sí, vale. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que le propusimos a él y a Javier es, ¿por qué no salimos de la suite de Adobe y utilizamos un programa que nos permita ser más rápidos, que nos permita ser más colaborativos y que nos permita potenciar un poco mejor las comunicaciones digitales? Y les propusimos utilizar este programa que se llama Figma. Os voy a explicar un poco por qué creemos que es uno de los programas que mejor nos puede encajar en base a todo esto que os acabo de contar. Al fin y al cabo, es un programa que está basado en el navegador, en la web, entonces todo se almacena en la nube. Nos olvidamos de tener carpetas de Drive compartidas, de vínculos de imagen que se rompen al abrir el archivo de otra persona y que, ya no está aquí la imagen o ya no está la tipografía, entonces no te sirve ese archivo. Luego también es un programa que se utiliza principalmente para el diseño de producto digital. Por lo tanto, está optimizado y es ideal para definir sistemas de diseño debido a la lógica de gestión de componentes que tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener un repositorio de elementos que se repetirán a lo largo de todas las aplicaciones y que con modificar el elemento maestro se actualizará automáticamente en el resto de aplicaciones y eso nos puede ayudar mucho en el trabajo del día a día de la comunicación. Obviamente, pues, al ser en la web, es un programa que se puede abrir desde cualquier dispositivo y eso, no tenemos incompatibilidad de versiones y que finalmente pues, es fácil de exportar los formatos y que nos da como ese entorno vivo de constante actualización que un sistema requiere, porque un sistema no es algo estanco, un sistema tiene que adaptarse a las necesidades del momento, tiene que reinventarse y que tiene que estar un poco a lo que las personas que lo utilizan requieren, por tanto necesitamos un poco ese entorno vivo. Vale. Entonces, ¿en qué se basa nuestro sistema? Tenemos un archivo, que es ese de ahí arriba, que será un archivo que se utilizará durante todo ese curso lectivo y en el que se trabajarán todas las campañas de comunicación. ¿Qué compone este archivo? Pues principalmente 3 cosas. La primera de ellas, que es esta de aquí a la izquierda del todo, una guía de estilo básica con la que vamos a definir cuáles son los colores que se van a utilizar ese año en la comunicación, que bueno, principalmente el rojo no va a cambiar, pero a lo mejor se puede ampliar ese sistema con colores complementarios o lo que sea. Y las tipografías de la fundición que colabore en ese curso o en ese periodo lectivo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, todas las personas que utilicen el sistema van a tener siempre a mano los ingredientes básicos para poder elaborar su comunicación. La segunda pantalla refiere al otro elemento clave, que son los componentes. De esa manera tenemos todas las versiones de la marca, esta marca responsive que hemos comentado, todas las submarcas, como las de los departamentos, el tren de marcas, imágenes de redes sociales y todas las plantillas de diseño, así como también, no sé, composiciones de texto básicas, de a qué hora va a ser el evento, dónde y cuándo.
y cosas de ese estilo, pues están todas componentizadas en ese archivo para que, por ejemplo, si una persona dice, vale, necesito un subtítulo, coja ese subtítulo y lo aplique y de esa manera tener unificado todo el sistema. Y con todas esas cosas, lo que hemos trabajado es una plantilla de campaña básica. Si quieres, puedes pasar a la siguiente, que se ve un poco mejor, ¿vale? Entonces, en esta plantilla maestra de campaña de comunicación, lo que tenemos son ya volcadas las plantillas de los formatos de comunicación y todos los formatos que se puede utilizar en una campaña. Tenemos el cartel Minolta, tenemos el plotter, tendríamos también el plotter cuadrado, ese es el plotter grande. Tenemos también para las pantallas de interior de la escuela, tenemos las imágenes de la página web y tenemos también formatos de redes sociales para comunicación en Instagram, Facebook, etcétera. El archivo también tiene un montón de helpers y de explicaciones porque no podemos dar por sentado que la persona que lo vaya a utilizar sepa de cero cómo va la vaina. Entonces, todo está explicado con links y optimizado para que la persona que vaya a enfrentarse a hacer la campaña pues, tenga esa pequeña ayuda y que no se encuentre en un ambiente que no conoce. Simplemente apuntar, bueno, ve yendo, pero ahora te aviso. Simplemente apuntar que estas plantillas de formatos de comunicación están diseñadas en base a dos tipologías, o sea, en base a dos aspectos. Una es la tipología de comunicación, es decir, si es un cartel para un workshop, si es un cartel para una conferencia, si es para una masterclass. Entonces, tenemos esa primera variante y tenemos otra variante más que es en base al estilo visual. Hemos desarrollado hasta 3 estilos visuales en la que uno está más basado en un sistema de columnas y de imágenes y otro es más tipográfico con la mancha de color roja potente. De esa manera, pues, lo que intentamos es darle a los usuarios del sistema de comunicación unos templates básicos con los que poder hacer una aplicación y una comunicación en base a esa plantilla sin partir de cero, pero obviamente si quiere modificar esa plantilla y ya está, pues hace detach del componente y modifica los elementos del centro. Y vale, vamos a ver ahora, ahí está, una pequeña muestra de cómo se puede usar esto. Es muy pequeña, ¿eh? O sea, es un cartel y ya está. Entonces, ¿qué sería? Pues nada, duplicamos la plantilla maestra y borramos las cosas que no interesan y dejamos el archivo limpio porque hay que ser ordenados. Y digamos que esta persona necesita, pues eso, hacer un cartel para un workshop. Entonces, tampoco se va a calentar mucho la cabeza, va a utilizar la plantilla directamente y lo único que va a hacer es cambiar el contenido de las cajas y de todo. Y bueno, aquí, por ejemplo, mediante esos componentes pues podemos adaptar la cadena de especialidades en base a la comunicación que necesitamos y utilizar formatos establecidos de fecha, hora y demás para así también tener una comunicación unificada. Y básicamente así podríamos resolver en 50 segundos un cartel que poner en la cafetería y que lo podría hacer perfectamente un colaborador que no tiene por qué tener experiencia grande en el diseño, sino que simplemente puede coger el template. Eso es una muestra muy pequeña. O sea, lo que no quiero que parezca es que ahora todas las comunicaciones van a ser con esa pastilla roja y demás, sino que es simplemente una ayuda que las personas pueden utilizar. Y si la comunicación requiere más personalidad o más desarrollo, pues con respetar esas 4 líneas básicas que es los elementos en las esquinas, la tipografía que se va a usar y los colores, ya conseguimos una comunicación heterogénea, pero que hable toda el mismo lenguaje realmente. Eso es. Y ya está. Pasa de diapositiva. Gracias. Bueno, y yo me toca ya, ¿verdad? Vale. Para terminar, comentaros que en realidad es que desde fuera no se ve, pero no tenemos un departamento de comunicación con 20 personas ni nada, sino que somos profesores
algunos, como en mi caso, tenemos algo de bastante descarga horaria, pero gestionamos un montón de cosas. Y vienen muchos profesores que nos ayudan a ratos, ¿no? Imaginaros estar en un estudio y tener un montón de urgencias, ¿no? De hay que hacer esto, y uno entra, el otro se va, el otro entra, el otro sale. Y entonces, esta es parte del problema que intentamos solucionar con este sistema, el día a día, las cosas rápidas, y la verdad es que es maravilloso que Rebeca y Laura nos hayan ayudado en este proceso, que empezó con una actividad de centro, una actividad docente, y que ha tenido este resultado y en el que alumnas y profesores han podido trabajar, colaborar y hemos aprendido y le hemos casi dado la vuelta porque nos han dado clases de Figma y además me han devuelto una frase que utilizo yo siempre en clase que les digo, mirad, After Effects es un programa amigo. Y se ve que les sentaba muy mal que yo se lo dijera, porque es muy engorroso. Y me dicen una y otra vez, no, Figma es un programa amigo. Y yo digo, bueno, pues yo os prometo que le voy a pillar el punto, ¿no? Y realmente es sencillo y lo único que pasa es que tenemos que tener un poco de espacio en esta vorágine diaria que tenemos todos los profesores y los que colaboramos para poder implementar este sistema, ¿no? Pero bueno, ha sido un placer tenerlas como alumnas y ha sido un placer tenerlas como colaboradoras y compañeras en este proyecto fantástico. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Hola, ¿sí? ¿Se me sent? ¿No? Toma. Pues sí, vull felicitar-vos, primer de tot felicitar-vos a tot l'equip, a subdirecció i sobretot especialment a Rebeca i a Laura. I també volia fer una pregunta a tots els quatre, Xavi, Eli, Rebeca, Laura. Esta activitat de centre eren de 2 crèdits, no? Vale? I vau fer això. Anem a veure, si fem una activitat de centre que siga 30 crèdits, què se pot fer? Seria això el taller global del que ha parlat abans Albert i Maota? I aleshores ara ja faig la pregunta concreta. Què opineu, vosaltres dos, de la possibilitat d'una assignatura un semestre que fora matricular-se d'un projecte, que és el que vosaltres vau fer en aquest cas. Se vau matricular d'un projecte per 2 crèdits. No és això? Quina és la vostra opinió sobre la possibilitat de matricular-vos, de que l'ensenyament d'un semestre fora matricular-se en un projecte tan ambiciós com este? A mi em sembla super interessant. De fet, recorde en primer de carrera, jo era la delegada de classe, i recorde que feren una reunió de delegats, recorde que estava Genoveva, no recorde molts professors més, però que ens preguntaven un poc com estaven ante el curs i tal, i jo recorde reivindicar el fet de un poc d'interrelacionar les especialitats, de fer projectes que abarcaren diverses assignatures, perquè me sembla superinteressant. I recorde que en tercer, Eli, amb una altra professora, se coordinaren per a fer un projecte en 2 assignatures i va ser genial perquè realment l'esforç que estaves dedicant per a una assignatura també se veia reflectida en l'altra i a més era com molt més global i molt més holístic tot el que estaves fent i superinteressant. A mi me pareix meravellós i crec que per a un projecte així també seria molt interessant. Sí, a eso iba, estaba encendiendo el micrófono. Obviamente, al fin y al cabo, luego cuando sales al mundo real como diseñadora,
pues te vas a enfrentar a proyectos que requieren de soluciones, digamos, más globales, que requieren de colaboración, que requieren de todos esos aspectos. Entonces, claro, hace falta y se echa de menos que a lo mejor el primer año que estás recién llegado, no lo sé cómo se podría encajar, pero una vez que tienes claro cómo va la cosa del diseño, es que es imperativo que aprendas a colaborar entre compañeros, con profesores, entre especialidades y que no sean proyectos impuestos, sino que el alumno diga, quiero hacer un proyecto de esto. ¿Qué necesito? Necesito fotografía, necesito tipografía, necesito no sé. Y que de esa manera la escuela sea una herramienta que le aporte los recursos y el aprendizaje necesario para desarrollarlo. Entonces, obviamente, es súper necesario. Sí, realmente la vocación de Laura y Rebeca y las ganas de hacer un proyecto fueron el motor, ¿no? Y el porqué de esto. Yo creo que estamos fragmentados en la escuela por este sistema de créditos y tenemos que inventarnos estrategias que nos ayuden a desfragmentar estas asignaturas estanca y que nos permitan hacer proyectos más grandes que tengan sentido en el tiempo y en el momento contemporáneo en el que estamos. Y sería fantástico montar una revolución como la del proyecto global. Creo que sí. Además, creo que todos somos conscientes, ¿no? De alguna manera. Pero hay que hacerlo. Hay que reaccionar. Sí. Es que hay una pregunta del chat. ¿La leo? Vale, no, como quieras. No, además es que luego, como ya se comentaba esta mañana, es que luego en la calle es así. Quiero decir, luego en la calle tienes tu estudio o una de dos, o decides ser un estudio grande y tener 35 empleados o 30 empleados, o como nos pasa a la mayoría, somos uno o dos en algún caso, y cuando estás tú solo, realmente al final, como funcionas es con colaboraciones. Cuando tienes una subida de trabajo, buscas, o un trabajo que no acabas de controlar, quiero decir, y el salir con toda esa experiencia de saber trabajar de esa manera, te da, yo creo que es lo que puede dar la diferencia a que cuando salgas te puedas enfrentar a ello o no, porque ya lo has aprendido. Además hay algo que quería decir. Enhorabuena, ¿eh? Además hay algo que creo que con este proyecto se demuestra, y es que si hay ganas y hay vocación, llegan más lejos, ¿no?, los proyectos. Con lo cual, esta idea de motivar y que cada uno busque lo que necesita, que necesito hacer una foto, necesito hacer un vídeo, quiero hacer esto, veríamos proyectos más grandes y mejores, seguro. Yo creo que, como comentaba Albert, no podemos esperar que haya una transformación global de la escuela, sino que hay que empezar con pequeñas islas, con pequeños grupos de profesores que, como hizo en su momento Eli, se coordinan las asignaturas alrededor de un proyecto, porque eso es como una semilla que va a ir contagiando al resto de la escuela, o bien por el propio entusiasmo y los resultados, o bien simplemente por la demanda de los alumnos de trabajar de esa forma. Entonces, hay que seguir trabajando la línea de la administración, de que libere de ciertas corsés, de ciertos controles, que entienda que la realidad actual ya no son las escuelas de diseño, sino toda la enseñanza tiene que cambiar, tienen que alcanzar más independencia los equipos de profesorado para ir adaptando al cambio de los tiempos. Pero es verdad que tampoco podemos seguir esperando que la administración mueva ficha, porque es muy complejo. Hay muchos intereses y no somos una preocupación del día a día de la administración. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por crear esas pequeñas islas en los semestres, distintos semestres de distintas especialidades, incluso coordinarse entre
segundo de la tarde de X especialidades alrededor de un proyecto y que cada uno aporte. Se puede empezar por una especialidad, pero luego hay que intentar que trabajen alumnos de distintas especialidades, porque es verdad que tú generas equipos de distintas conocimientos. Necesitas fotógrafos, necesitas animadores a veces, necesitas... exacto, de distintas especialidades. Entonces yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. Disculpadme. También es cierto que en aquel momento el soporte, es decir, el entorno que había desde la administración, es que no existía, no es que hubiera un entorno, es que no existía. Estábamos hablando del plan de, no sé si me acuerdo si era el del 68 o del 63. 63. Quiero decir que en teoría teníamos que estar dando matemáticas, historia, o sea, no tenía absolutamente nada que ver, con lo cual, y además como cuando nos pasaron a enseñanzas especializadas junto con la escuela, o sea, a ver, nadie se fijaba en lo que ocurría aquí. Claro. Entonces, a ver, el contexto es radicalmente distinto. Claro, Con lo cual el proceso no puede ser el mismo, evidentemente. No puede ser el mismo porque ahora la fiscalización es digital. Es decir, tú presentas los informes, las actas y los resultados digitalmente y hay una serie de señores y ordenadores que fiscalizan eso. Y además somos muy grandes y que todo el mundo esté de acuerdo en este tipo... A ver, no os penséis que el proyecto global fue una balsa de aceite. Hubo muchísima polémica, mucho enfrentamiento en los claustros, que no os podéis imaginar, unas guerras internas brutales, pero salía adelante por un grupo de profesores. Que a veces cuando se relata el pasado es como, uy, qué bien funcionó. No, iban aquí casi a, en fin, voy a decir a tiros, pero bueno. Hubo un claustro que se disfrazaban de mafiosos unos profesores para criticar a las acciones de otros. Y fue una cosa muy, muy brutal. Estamos en otro contexto y hay que inventar, no nos sirven estas soluciones, pero sí la inspiración, para ser ingeniosos y encontrar esos caminos con o sin la administración. Y desde las redes nos preguntan, bueno, nos dice JM, dice, felicidades por todo el proyecto. Parece ser que pregunta bastante. Gracias. ¿De quién fue la idea del naming múltiple? ¿No os parece muy arriesgado de cara a que el nombre se fije en la sociedad? Sí y no. Lo hemos debatido mucho. No sé si Rebeca y Laura le hemos dado muchísimas vueltas. Pero al final es verdad que si os dais cuenta, los nombres se construyen con el uso. Y todos, a un nombre largo, alguien cuando tiene un amigo con un nombre largo, una institución con un nombre largo, la pronuncia así, nadie. Acotamos, cortamos. Y entonces hay contextos en que son oficiales y hay de usar un nombre y hay contextos que son de proximidad que todos acotamos. Y ya está. Y es una realidad. Y ya no solo el responsive, sino que es que nadie utiliza pues bueno, un nombre que sea complejo en el uso diario. Siempre acabas haciendo algún tipo de abreviatura. Y bueno, y es un riesgo. Sin riesgo no avanzamos, no hay creatividad. Ya está, veremos qué pasa. Y ya para terminar, bueno, no sé si tenéis más preguntas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Ah, no, ahí. Vale, no, bueno, nada, me da, bueno, yo no veía tanto problema con el nombre antiguo. Es que me siento ahora como profesora de ciclo, me siento como que el nombre no nos incluye. Lo siento, pero lo siento así, no puedo evitarlo. Ya he visto que hay un simbolito para nosotros, pero no lo veo. Pero quizá porque te estás quedando con la versión de Escola Superior de Diseño, pero está la versión de Escuela de Diseño de Valencia, que es en el fondo la que más nos gusta. Lo de superior es cuando nos, quizás, de cara a la sociedad y cuando nos juntamos con los hermanos, iba a decir mayores, pero no, los hermanos similares, que es la universidad, ¿vale? Pero nuestro nombre, en el día a día, con los profesionales, no hace falta decir superior, porque a él les da igual. Los profesionales que te des un grado o que des lo que des. Es decir, das calidad, tienes buenos resultados, sacas buena formación, buenos profesionales, y somos la Escuela de Diseño de Valencia, da lo mismo.
superior lo estuvimos debatiendo y es por un tema que a veces tienes que ir de la mano. Colaboramos mucho con la Universidad de Valencia y tenemos nuestras cuestiones con el Politécnico. Y entonces, ¿por qué tenemos...? Y ya sabéis lo que es la universidad. Y me pongo así. La universidad es así. ¿Por qué los diseñadores tenemos que ser así? Pues ya está. Pero son contextos. Entiendo que no lo resuelve todo, pero para nosotros lo más cómodo y lo que apostábamos es la Escuela de Diseño de Valencia. Y ya está. Sea lo que sea. Hacemos diseñadores, hacemos, creamos, formamos a fotógrafos, formamos a joyeros y ya está. Ya, bueno, tanto hay mucha queja sobre la administración y sobre la universidad, pero si estuvierais en ciclos veríais lo que es realmente el encorsetamiento, la fiscalización, la estructura en trimestres. Asfixiante, asfixiante. Pero me encanta la identidad, ¿eh? ¿No? Enhorabuena. Yo creo que, para concluir, al igual que ocurre en muchos países europeos, las escuelas, ya no solo las de diseño, necesitan margen de maniobra. La administración no puede controlarlo todo y no puede legislar sin escucharnos, que es lo que suele hacer. Entonces, ese es un problema. Tú no puedes, voy a sacar leyes y las leyes salen cada 20 años. Y si te escuchan hoy, que no te suelen escuchar mucho, para cuando legislan han pasado 10 años. Cuando salieron los estudios, el grado en diseño, el currículum ya era antiguo, porque tardó tantos años en aprobarse que cuando salió ya dijimos, casi que lo cambiamos, pero nos dicen, no, es que está publicado en el DOC, es que cambiar eso es complicado. Joder, ¿para qué lo publicas en el DOC? No lo publiques. Pues esto es así. Entonces, lo que hay que reivindicar no es que esperar a la administración, más que nos deje manga ancha, porque somos profesionales tanto de la docencia como del diseño y queremos trabajar con profesionales externos. Me callo. Y solo perdonadme, porque no puedo cerrar esta presentación porque hemos hecho una omisión que creo que es importante, y es que en este proyecto que pretende continuar, os he hablado antes de Pedro Arilla, que no solo nos ayudó con el diseño de la tipografía, sino que además le propusimos en este proyecto que fuera la primera fundición tipográfica que colaborara con la escuela, con la comunicación de la escuela, y nos ha cedido las tipografías de Arilla Type para que las utilicemos en la comunicación, con una vocación didáctica, ¿vale? Para enseñároslas, para que lo conozcáis y con esa idea esperamos dentro de unos años cambiar y colaborar con otra fundición que venga a la escuela. De hecho, Pedro tendría que estar aquí hoy, pero no ha podido por razones que no vienen al caso, ¿no? Pero sí que es importante que la generosidad de Pedro también ha contribuido y va a contribuir en la construcción de la comunicación de la escuela. Ya está. Bueno.